Hermanos, buenas noches. Un gusto una vez más podernos ver por este medio en este tiempo del estudio bíblico del libro de los Hechos. Bienvenidos a todos mis hermanos. Estamos ya en la cuarta clase, en el cuarto estudio, y hemos ido avanzando por diferentes temáticas y ahora vamos a ahondar más en este precioso libro que el Señor nos ha dejado. Vamos a empezar orando, pidiendo al Señor su bendición y que podamos entender más acerca de su palabra. Por favor, a nuestra hermana Lilia le pedimos que nos dirija en oración de apertura. Oremos, mis hermanos. Bueno, buenas noches una vez más. Em, Vamos a pedir a Papito Dios por este tiempo, poniendo en sus manos. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, por este tiempo. Gracias por el día, por todo lo que nos has dado, nos has bendecido. Muchas gracias, te agradecemos, Papito Dios. Luego, Señor, también queremos pedir tu presencia con nosotros a través de este medio, Señor. Enséñanos a través de nuestro pastor, Señor, en esta noche, Señor, que seas tú guiando, enseñando lo que necesitamos aprender. Te agradecemos por todo, Papito Dios, y desde el comienzo hasta el final, que seas tú con nosotros. Y te encomendamos este tiempo en tus manos. En nombre de Jesús te pido así. Amén. 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 Buenas noches, mis hermanos. Damos la bienvenida a todos ustedes. Estamos ya en este cuarto estudio bíblico y como hemos podido observar, vamos profundizando y se va ampliando más lo que descubrimos de la palabra de Dios. Y ese texto se amplía y ese otro texto se amplía. Y como hemos recalcado, el estudio bíblico es de toda la vida. ¿Sí? Bueno, animarles, hermanos, para que no dejemos de memorizar la palabra. El texto clave de este estudio es Hechos 1:8. Por favor, que se memorice, el bien es para usted mismo y que la palabra forme parte de nuestras vidas, ¿sí? Le damos la bienvenida a Mireia, también a Edison, que están conectados. Bienvenidos, hermanos. Bueno, habíamos quedado en esta parte acerca de la predicación del Evangelio. Siempre avanza geográficamente. La predicación del Evangelio siempre avanza geográficamente. Y el énfasis de ahí, el énfasis es que jamás ha sido la voluntad de Dios que una iglesia local que se ha formado quede estática sin mirar a un mundo necesitado de Dios. Lo que podemos observar en hechos es que la iglesia se establece en un determinado sector geográfico y luego avanza a otro. Es como decir, da a luz una nueva iglesia hija, hace misión. Y eso justamente es lo que tenemos trazado no solamente en Hechos, sino en toda la Biblia. El mensaje de Dios, el Evangelio, no solamente ha sido para un determinado pueblo o un determinado sector. Ese mensaje tiene que ser proclamado a todas las naciones. Y hemos visto varios textos donde nos hablan acerca del corazón de Dios que quiere que toda persona conozca acerca de Jesucristo. ¿Sí? Ahora bien, fortaleciendo nuestro entendimiento de hechos, no nos olvidemos del bosquejo, ¿no? Que estamos siguiendo. Este bosquejo también ya les compartí en el grupo.
El libro de los Hechos se estructura, podemos ver ahí los subrayados de tomate. Tenemos el testimonio de la iglesia en Jerusalén, el testimonio de la iglesia en Judea y Samaria, y el testimonio de la iglesia a los fines o a los confines de la tierra. ¿Ya? Eso se desprende de Hechos 1:8. Y me serán testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un plan y una estrategia establecida no por la iglesia, no por ningún maestro ni misionero, sino es establecida por Dios. ¿Sí? Entonces, muy importante entender que la labor misionera de la iglesia, la labor misionera de la iglesia, no se da porque la iglesia tiene recursos o porque la iglesia tiene el buen deseo de hacerlo, sino que se da porque es un mandato de Dios. Punto. Es un mandato de Dios. Y de manera particular, en cada uno de nosotros tenemos el deber de compartir a nuestra Jerusalén, a la Judea, a Samaria, a nuestros amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, buscar la oportunidad o entender que es una oportunidad para hablar del Evangelio de Jesús. Y eso es el deber que tenemos de parte de Dios, no de la iglesia. ¿Sí? Bien, entonces hemos hablado del testimonio de la iglesia en Jerusalén, también en Judea y Samaria, y ahora nos encontramos en esta parte del testimonio a los fines de la tierra, ¿sí? A los finales de la tierra, ¿ya? Entonces, cuando se refiere a los confines de la tierra, se está refiriendo a que el Evangelio no solamente era para el pueblo judío. Nunca, nunca estuvo en el plan de Dios eso. Por ejemplo, Génesis 12, Isaías 2, Isaías 49, nos habla de que el pueblo de Israel existía para dar testimonio y ser de bendición a todas las naciones. Nunca fue el plan de Dios solamente acuñar un puñado de gente llamada hebreo o llamada judía y que solamente ellos fuesen parte del pueblo de Dios. No, siempre fue que su plan de salvación, su plan de redención se extendiera por todo el planeta, en todo el tiempo y en todas las generaciones. ¿Ya? Así es que ahora estamos en el punto del Evangelio a los gentiles. Bueno, aquí sobresale la figura de este varón de Dios llamado el apóstol Pablo. Una manera muy sencilla de estructurar hechos es, por ejemplo, de Hechos 1 al 12, nos habla acerca de el apóstol Pedro. Y del capítulo 13 al 28, el texto se centra en el ministerio del apóstol Pablo. Obviamente, hermanos, no es el único que se encontraba predicando el evangelio a los gentiles, pero es este hombre que de manera prominente y de manera audaz, ¿qué otra palabra usaría? De manera aventurera, ¿sí? Fue quien llegó a lugares
donde ningún otro creyente había llegado para predicar el Evangelio de Cristo. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de estos sucesos del Evangelio a los gentiles. Bueno, aquí tenemos a Pablo a la cabeza, ¿sí? El apóstol Pablo a la cabeza. Se ha hablado mucho acerca de él. Hay abundante literatura que trata acerca de este hombre. Y sin ir mucho a la literatura de comentarios, diccionarios, de lo que podamos obtener, con la misma palabra podemos entender de qué manera Dios operó en la vida de este varón. Como les dije también, es un capítulo aparte estudiar la vida del apóstol Pablo, pero aquí vamos a nombrarlo de una manera corta, ¿no? Pero es muy importante observar cómo Dios operó en la vida de este varón. Bueno, Pablo de Tarso o Saulo de Tarso, en su formación religiosa, en su formación espiritual, nunca estuvo en su corazón el identificarse y peor aún, el proclamar esta nueva doctrina de la iglesia cristiana. Bueno, el capítulo clave en la vida de este siervo es Hechos capítulo 9. Grábese, ¿no? Como yo les decía también, es un capítulo de oro. Porque, por muchas razones, pero quizás una muy práctica es que la conversión de Saulo de Tarso al cristianismo, ¿sí? A ser un siervo de Dios, se parece mucho a lo que todos nosotros como creyentes hemos vivido. O sea, nadie en su agenda, nadie en su agenda tenía planeado, a ver, yo en este diciembre que viene, el 8 de diciembre, como al mediodía, voy a hacerme cristiano. No era así. Pablo no dijo, a ver, por el año 34, por la primavera, voy a perseguir un poco de cristianos y luego de eso voy a convertirme a ese grupo que yo estoy persiguiendo. No, no se da así. Hay gente que piensa que uno llega a ser cristiano por levantar la mano y decir yo quiero seguir a Cristo. Es algo que no es así, ¿sí? En los planes de este hombre, lo único que estaba, como podemos observar, es el hecho de agradar a Dios, sí, entre comillas, agradar a Dios, persiguiendo, matando, ultrajando a este nuevo grupo de gente que proclamaban un nuevo nombre. Y según su esquema mental, su concepción de la fe, su entendimiento del amor de Dios, esto atentaba contra su fe. Y una manera de honrar a Dios era perseguir a este nuevo grupo, llamado los del camino, los cristianos, los discípulos. Y era algo muy gratificante hacer esto. Entonces, digamos, en términos prácticos, Saulo de Tarso estaba en su mundo, como todos nosotros hemos estado en una etapa de nuestra vida. Estábamos en nuestro mundo, ¿ya? Y ahí veamos, entonces, en Hechos capítulo 9, versos 3 al 6. Hechos 9, ¿no? 3 al 6. Y mientras viajaba, ahí tenemos en la pantalla, estaba camino a Damasco, ¿no? Más acá arribita para entender mejor. Aquí está.
Hechos 9:1. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Ajá. Y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Bueno, la palabra nos dice que él hizo un trámite para poder perseguir y arrestar, miren aquí, y arrestar a los seguidores del camino, o sea, a los seguidores de Cristo, ¿ya? Y traerlos encadenados o hoy sería esposados de regreso a Jerusalén. Él estaba en ese plan. Según él, agradando a Dios. Entonces, camino a Damasco, camino a Damasco, viaje a Damasco para cumplir su misión. Una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, ¿ya? Y aquí es donde el Señor Jesús se le presenta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Literalmente esto no se entiende porque a quien estaba persiguiendo Saulo era a la iglesia y no a Cristo. Pero perseguir a la iglesia es sinónimo de perseguir a Cristo mismo, porque la iglesia es del cuerpo de Cristo. Y también Jesús dijo que si nosotros damos un vaso de agua a alguien, le damos de comer a un hambriento, ayudamos a alguien, es como que le estuviésemos dando de comer a él. Y de igual manera, si le visitamos a alguien en la cárcel o vamos al hospital o le apoyamos, es como que lo estamos haciendo a Jesús. Y viceversa. Si ofendemos a su iglesia, es como que lo estamos haciendo directamente a él. Pero en este caso, Saulo estaba viviendo en su ignorancia, ¿ya? Y ahí es lo que tenemos el gran encuentro del Señor Jesús que le hace a Saulo de Tarso. Miren ahí, él contesta, sí, ¿quién eres? Y esto es lo que marcó como o sea, lo que le dejó una gran huella en su corazón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Según él, no estaba haciendo eso, pero tuvo que venir la manifestación de Cristo en persona para indicarle la brutal decisión que estaba tomando en su vida y estaba añadiendo un juicio mayor. ¿Ya? Entonces ahí en ese encuentro Jesús le dice, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí tenemos entonces un prototipo, un ejemplo de cómo las personas llegan a conocer a Jesús. No es nada planificado, se da en la vida cotidiana. Y quien viene al encuentro no somos nosotros. Dios viene a nuestro encuentro. Dios nos busca, ¿ya? Entonces, en este encuentro muy especial que estaba en el tiempo de Dios, Saulo de Tarso es confrontado en toda su pecaminosidad. Y es justamente lo que pasa en nuestras vidas. Por eso este es un ejemplo de conversión, ¿sí? Es justamente cuando tenemos convicción de que somos pecadores y necesitamos de Dios, que venimos a Él. Ajá. Bueno, más adelante
Dios le dice a un siervo llamado Ananías que vaya y lo ministre. Miremos aquí. Pero el Señor le dijo, o sea, a Ananías, él tenía miedo, ¿no? De ir a visitarlo, de ir a orar por él, porque Saulo tenía la fama de asesinar y arrestar a cristianos, y por eso él dijo, pero ¿cómo vas a enviar allá? Y aquí en Hechos 9:15, observen ahí, a ver, por favor, ¿quién está? Hermano Edison, ¿nos puede dar lectura? Ya, pastor, buenas noches. Dios le bendiga. Verso 15 y 16. Ya, pastor. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Bueno, tómese unos 30 segundos y solo lea en silencio lo que está ahí subrayado. Y puede decirme qué enseñanza le da. Pueden participar libremente. ¿Qué enseñanza le da? Ujú. Algo que me llama la atención, pastor, buenas noches, Buenas noches, es pastor. que es el sufrimiento por causa del nombre es notorio y evidente, y compartir la palabra, lo que está diciendo. Ok, Eres escogido, el equipo. ya, Somos escogidos para la predicación, para llevarle las buenas noticias al mundo. ok, bien, bien, pastor. Otro comentario, por favor, que puedan hacer, que, que les impresiona, que les llama la atención de ahí, o que no entiende. Buenas noches, pastor y hermanos y hermanas. Hermana Fidelina. Bueno, a mí me impresiona lo que dice aquí, mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, en ese tiempo había un pueblo escogido que eran los judíos, ¿no es cierto? Y era como algo insólito que los gentiles también gozaran de la salvación o de la buena nueva. Entonces, Pablo es escogido específicamente para eso y como luego vemos en hechos que relatan todos los viajes que él tuvo y pues él habló a los reyes, o sea, eso es, en ese tiempo pues era bastante inusual que se presentase frente a los reyes a hablar sobre Cristo. Entonces eso a mí me impresiona bastante, Ya. de que él fue el predicador para los gentiles. Gracias, pastor. Ya, mi hermano. ¿Alguien más que le llama la atención? ¿Alguna enseñanza que puede ver ahí? Inclusive, pastor, con la vida de uno mismo, cuando uno llega a los caminos del Señor, la vida alrededor nuestro cambia por completo porque ya se vuelve en contra a veces la propia familia, las amistades y muchas cosas. Como yo en mi caso, cuando yo conocí al Señor, mi familia se me hizo a un lado. No quería, no querían casi mucho saber de mí, pero ya después con lo que me iban viendo, los cambios que yo iba progresando, ellos se admiraron y decían que era un milagro de Dios que yo haya cambiado, porque yo era una persona bien, bien, no le puedo decir, o sea, en un sentido malo, sino que fui una persona bien perdida, ya que no tenía ninguna dirección. Entonces mis papás se sorprendieron diciendo que Dios había hecho un milagro. Y después ya con el tiempo, incluso hasta ellos ya comenzaron a llegar a la iglesia.
conocieron de Dios, fueron a algunos programas, conocieron mis hermanas, incluso a mi hermana que vive en España. Yo cuando puedo, yo le mando videos de prédicas, le mando canciones, le converso con ella. O sea, Ya. es con la vida de uno mismo que, que se sufre, como dice, por el testimonio del Señor, ¿no? Ya, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Buenas noches, hermanos. Está hablando la hermana Rosario. A mí me impacta que, bueno, yo no soy una persona estudiada, pero de todas maneras, mi pensamiento, mi ser, mi amor a Dios es así como nosotros, pues, hemos vivido contra Dios sin tener a Él en nuestros corazones. Pero hoy en día tenemos a Él y entonces totalmente cambiamos. Pero la misericordia del siervo Pablo, Dios tuvo misericordia por él, por cuanto él era perseguidor, enemigo de Dios, pero el amor de Dios, mire cómo cambió, y él se convirtió, fue escogido por Dios para poder evangelizar, traer buenas nuevas y así viajar y sufrir, y eso me impacta bastante. Hoy en día igual, ¿cuántos hijos de Dios son y somos escogidos para cada área de servicio a Dios? Eso es, pastor. Ya. Bien, hermanos, y gracias por su participación. Bueno, vamos viendo algunas cosas. Se puede hablar muchísimo de esto, pero revisemos brevemente. Aquí tenemos el plan de Dios cumpliéndose de manera soberana. ¿Qué quiere decir soberana? O sea, en base a su voluntad, a su decisión, sin importar las circunstancias humanas. Su plan tiene que cumplirse. Mateo 28, 19 y 20, Hechos 1, 8, y toda la visión universal que tiene Dios para que toda persona llegue a conocer el Evangelio de Jesucristo. Como su corazón está hacia lo universal, bueno, él de antemano prepara a un hombre, prepara a todos sus colaboradores y asistentes para que su evangelio llegue a estos lugares. Aquí el Señor le dice que Saulo de Tarso es mi instrumento escogido. ¿Quién escoge para el ministerio? Es Dios. ¿Sí? Hasta este momento él no está siendo enviado todavía, pero ya empieza a germinar la vocación y el llamado que Dios tenía para él. ¿Cuál iba a ser su función? Predicar de su nombre a los gentiles. ¿Sí? Y el que iba a moldear su vida era él mismo, Dios. Porque yo le mostraré, miren, cuánto debe padecer por mi nombre. Y es justamente lo que pasa en nosotros. Es esto lo que Dios está haciendo, enseñándonos cuánto cuesta ser cristiano. Nada fácil, hermanos. Aquí en este caso, Dios le iba a mostrar y justamente eso es lo que pasó en la vida de este varón que vamos a ir viendo. Entonces él está, digamos, a la cabeza o el representante de la predicación a los gentiles. ¿Ya? En Gálatas 1:15, ya cuando está ejerciendo su ministerio apostólico, Gálatas 1:15 al 16, observen ahí. Hermana Fidelina, por favor, que nos lea. Gálatas 1:15 al 16. Ya, pastor. Gálatas 1:15, 16 dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien
revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ok. Amén. Bueno, entonces, ahora ya como apóstol, pues él tiene bien claro que fue desde el vientre de su madre. Fue inclusive en Efesios 1 nos dice antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es eso? Pues yo no entiendo, pero está ahí. Sí, no puedo explicar, pero está ahí. Antes de nacer ya fuimos escogidos, ¿ya? Entonces, Dios lo separó para que se dedicara a proclamar el evangelio a los gentiles. Pero un caso muy particular, cuando él iba a un lugar para predicar de Cristo, siempre empezaba predicándole a los judíos. Iba a una sinagoga o iba a un lugar donde se reunían los judíos. Y es a ellos primero a quienes les hablaba acerca de Jesús. ¿Ya? En Gálatas 2:9, Gálatas 2:9. Por favor, Valeria, que nos lea. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ujú. Entonces está hablando aquí de Bernabé. Sí, está hablando aquí de Bernabé. Y también de Pablo. ¿A dónde iban a ir ellos? A los gentiles. Yo les mandé un artículo sobre esto, ¿no? Sobre los gentiles. ¿Qué significa gentil? Ya, por favor, que lo lean. Muy bien. En este ministerio a los gentiles no solamente estaba Pablo y Bernabé. No, no, no. También habían más colaboradores. Y vale recalcar eso, ¿no? Porque el ministerio del apóstol Pablo no se entiende a plenitud con sus colaboradores, con sus asistentes. En otras palabras, la obra misionera de Cristo no fue hecha por un Rambo llamado Saulo de Tarso. No, fue hecha por Pablo de Tarso más los colaboradores y asistentes que estuvieron con él. Por ejemplo, ¿quién es el siervo de Dios que se destaca que estuvo en los últimos días del apóstol Pablo junto a él? ¿Quién fue? No, Timoteo. No, Silas, tampoco. Era médico. Juan. Lucas, Lucas. Lucas, Lucas. Él estuvo, el apóstol Lucas. Lucas no fue apóstol. Lucas estuvo con el apóstol. Y eso puedo verlo en 2 Timoteo 4. Ahí lo lee, ¿no? Solo Lucas está conmigo. Y el apóstol ya presentía sus últimos momentos, ¿no? Y por eso él dice, he peleado la buena batalla. Sí, y me espera la corona. Bueno, todo eso es lo que pueden leer ahí. Bien. Aquí en Romanos 16 tenemos un resumen de algunos de los colaboradores que estuvieron con el apóstol. ¿Ya? Bueno, aquí nos dice que en Romanos 16 estoy, ¿no? Le recomiendo a nuestra hermana Fede, diaconisa,
Ujú. Para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite. Miren ahí. Porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Miren, Febe fue parte del ministerio del apóstol. Quizás no tanto como un acompañante o miembro del equipo misionero que viaja, pero sí como un apoyo económico, como un apoyo en oración, como un apoyo en contactos. Y Pablo está reconociendo aquí en Romanos 16 a Febe. Miren, acá también hay otros colaboradores del apóstol. Esta pareja de esposos, ¿no? Muy lindo. Cuando los esposos están al servicio de Dios. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Solo un comentario breve. Es muy, muy edificante que una iglesia tenga esposos colaboradores. Son de mucha ayuda, hermanos. En este caso tenemos a Priscila y Aquila, el ejemplo de esposos sirviendo a Dios. Y fueron colaboradores del apóstol. ¿Ya? Fíjense acá lo que exponen, ¿no? Los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo les doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ujú. Saluden a mi querido hermano Epéneto, que es el primer convertido en Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Fíjense ahí la de nombres. Aquí saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión. Les conoció en la cárcel. Ujú. Que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Vean, compañeros de la cárcel, ¿no? Qué historia. También saluden a Amplias, mi querido hermano. Aquí hay otro colaborador, miren, a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. También al hermano Stakis. No es Starkis, no. La marca de atún. No, no. Stakis. También saluden a Peles, ¿sí? A Herodión, mi pariente, y etcétera, etcétera. El 12. Saluden a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. ¿Ya? Y así podemos ver los demás nombres que están ahí. Entonces, aquí en Romanos 16 lo que se puede observar es que el apóstol Pablo tuvo ayudantes, tuvo colaboradores y tuvo gente que estuvo orando por él, gente que lo amaba, ¿ya? Y además de eso, en el primer viaje misionero, la iglesia que lo respaldaba, la iglesia de Antioquía, que estuvo ahí. Entonces, lo que se puede observar es que este varón de Dios no fue el único que predicó a los gentiles. De acuerdo a Romanos 16 y a los otros textos que estamos nombrando, podemos observar que no todos van a ir al campo misionero, foráneo. No todos van a ser pastores, evangelistas, no todos van a ser maestros. Pero lo que se observa en Hechos es que ya desde lo que la iglesia empieza a germinar, hay un principio que es inviolable. Y es que todo hijo de Dios tiene un llamado ministerial. No hay desempleo en la iglesia de Cristo. No hay. La gente que calienta bancas
la gente que solamente le gusta engordar el conocimiento está fuera de la concepción de cristiano en el Nuevo Testamento. Por eso es que vez tras vez seguimos enfatizando. Todo estudio bíblico, todo taller, todo seminario, instituto que pueda haber, toda entidad de capacitación, tiene el propósito de que usted y yo nos pongamos a servir. Y ahí es donde usted y yo tenemos que orar al Señor y decirle que Él nos vaya confirmando, que nos confirme la manera en cómo yo debo edificar la iglesia y yo debo proclamar el Evangelio. ¿Sí? Unos son pastores, otros son ayudantes del pastor, unos son maestros de escuela dominical para niños, otros son maestros para adultos, otros para jóvenes, otros son mujeres, ¿sí? Otros son gente que se dedica a la ayuda social para proclamar el Evangelio de Cristo. Otros son hermanos que se dedican a la alabanza, se dedican a ministrar en el coro, en el canto, en la guitarra, la música en general. Otros son siervos que Dios les ha dado la habilidad del arte, de poder dibujar, de plasmar en un cuadro la enseñanza de Dios. Ese es otro ministerio. Otros son llamados a enseñar a parvulitos. Yo creo que una vez enseñé 2 veces, pero de ahí no. O sea, yo me dedico a la enseñanza, pero siempre más me he identificado con gente adulta, ¿sí? Entonces, yo empecé a los 16 años a enseñar la palabra de Dios en una escuela vacacional. Y ahí, digamos que no tenía casi nada de conocimiento, pero era mi amor de enseñar, ¿no? Un chico de 15 años, de 16 años. Y lo que yo les dije es que el Antiguo Testamento es más grande que el Nuevo Testamento. Eso les dije. Y me creyeron, ¿ya? Y así fue en el transitar de los años que Dios me ha ido confirmando. Más adelante fue confirmando mi vocación pastoral, pero antes de eso yo estaba en el Ministerio de la Alabanza. También trabajaba con niños en los títeres. Entonces, miren, de todas las áreas en que he podido servir, he podido entender cuáles son las áreas en donde debo especializarme y debo trabajar muy duro para edificar la iglesia. Y eso es justamente lo que nos enseña el libro de los Hechos. Pablo es enviado con Bernabé, con Juan Marcos, pero también hay una serie de colaboradores que están ahí. Nosotros, como les contaba, hemos hecho varios viajes misioneros y no todos viajan, pero ¿qué hacen el resto? Recogen ropa en buen estado y juntan para que el grupo que va los lleve. Otros dan ofrendas, otros dicen, miren, esto compramos para que lleven. Otro dice, voy a colaborar para la gasolina. En fin, es un equipo el que está ministrando en la obra misionera, ¿sí? Entonces, el principio de que no hay desempleo en el reino de Dios está plasmado en Hechos. Bueno, ¿cuántos años ministró Saulo de Tarso como apóstol? Hay un promedio de unos 30 años. 30, aquí faltó completar, 30 a 33 años que él ministró. Por eso cuando él escribe primera y segunda a Timoteo, sí, primera y segunda a Timoteo, un ejercicio muy bueno que nos va a ayudar en nuestro desarrollo ministerial, en nuestro crecimiento en el amor de Dios, es que usted le cambie el nombre de Timoteo en primera y segunda Timoteo, usted le cambie el nombre de Timoteo con su nombre.
haga ese ejercicio, yo le animo que lo haga. Y usted va a ver ahí que tenemos a un veterano en la obra de Dios. Ya el apóstol Pablo está bordeando los 60 años y un poco más. Y como él dijo, él es un hombre que tiene las marcas de Cristo. Y en esos dos libros deposita el consejo de un abuelo para un joven. Sí, eso yo le llamaría así. El consejo espiritual de un abuelo hacia un joven. Porque ahí resume todo el bagaje, toda la experiencia, todas las luchas, todos los pormenores, toda la sabiduría que ha ido adquiriendo en un tiempo de unos 33 años de ministerio. Primera y segunda a Timoteo. ¿Sí? Entonces ese fue el tiempo en que se cumplió lo que acabamos de ver. ¿Dónde está? Sí, aquí está. Se cumplió esto. Fue durante 33 años, 24 años, que este hombre aprendió cuánto hay que padecer por su nombre. Un texto añadido a esto se encuentra en 2 Corintios 11. Perdón, 2 Corintios 12. Ya. Por favor, léalo, ¿no? Ujú. 11 y 12. Corintios 11 y 12. Léalo. Y ahí el apóstol explica las vicisitudes que tuvo que pasar. O sea, todos los pormenores. ¿Sí? Miren ahí, 2 Corintios 11. Ujú, 11. Bueno, empieza desde el verso 21, ¿no? Pero a partir del verso 23. Son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido azotes de los judíos y 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Miren ahí. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, sin dormir, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, o sea, a más de ese camino duro, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Y miren, aquí habla en plural, se refiere a las iglesias locales. Entonces, el trajín ministerial es agotador.
Y no solamente refiriéndonos al área pastoral o al área de misioneros. Si usted quiere ir creciendo en el servicio cristiano, se va a encontrar con todo este tipo de penurias. Posiblemente no al nivel del apóstol Pablo, pero con diferentes tipos de obstáculos. Con diferentes tipos de obstáculos. Y uno de los obstáculos que lo he vivido y he podido ver en el trabajo pastoral es el ataque que empieza por la propia casa, ¿m? Con problemas entre esposos, problemas con los hijos, y empieza a bajonear su avance ministerial. Entonces, Dios le enseñó a este siervo a ministrar. Él no sabía nada. Dios va enseñando a sus hijos a ministrar. Sí, por eso lo que podemos ver es que nada fácil servir a Dios. Por eso es que cuando hablamos de ser cristiano, o sea, esa frasecita, yo soy cristiano, dice mucho, hermanos. Y la pregunta es, ¿qué tipo de cristiano? ¿Cristiano a mi medida o cristiano a la medida de Dios? Miren esos dos tipos. ¿Cristiano a mi medida o cristiano a la medida de Dios? En nuestra iglesia, en estos 3 meses, me refiero a la Iglesia Santísima Fe, en los planes de Dios, digo en los planes de Dios porque eso no estuvo planificado para nada, hermanos. Se llegó a dar, hermanos, un curso de capacitación para hermanos que quieren aprender de la alabanza, de la música. Y lo que iba a ser un curso de 2 meses, ¿no? Para unas 3 personas, unas 5 personas, terminó siendo un curso para 20 personas. Y el punto aquí es que son hermanos que están en la iglesia local y tienen un amor por aprender, pero a la vez lo difícil de aprender a tocar un instrumento, de cantar, de dirigir. ¿Y qué es lo que se les ha enfatizado ahí? Cuán importante es que los siervos de Dios estén inmersos en el ministerio cristiano. Esto, hermanos, es de obras. Esto, hermanos, es de acción. Entonces, yo le animo a usted para que apoye a su pastor. Ore por ellos. Y yo les hablo yo también soy siervo. La tarea pastoral no es fácil. Lo que acabamos de leer de Pablo es que muchos pastores se comen solos los problemas que están pasando porque a veces no tienen con quién compartir. Entonces, ore por los pastores. Apoya a los pastores, apoya a los diáconos, apoya a los líderes que Dios ha puesto en su iglesia. Si hay un programa este día domingo y el culto es a las 9 o a las 10 de la mañana o como sea en su iglesia, yo le animo a que usted esté una media hora antes, 15 minutos antes. Siempre hay un papel botado, siempre a veces están los baños sucios, a veces las bancas están con polvo, a veces una banca está en mala posición y hay que moverla. Entonces el servicio cristiano, hermanos, se caracteriza por ese tipo de entrega que estamos viendo ahí. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, algún comentario. Pastor, bueno, los desánimos son conocidos. Pero lo que a mí me preocupa un poquito es la edad. Ya me
cogiendo los ataques y tengo que viajar. Son largos los viajes. A veces he pensado desistir y dejar, pero no, el Señor no me deja. ¿A qué edad cree que se me puedo jubilar o dejar? ¿O cómo? Porque dentro de mi no está jubilar. La jubilación será Pues, cuando, la jubilación del cristiano es cuando demos el último respiro. estoy de acuerdo, pastor. Aquí no hay jubilación. En el IES se puede hablar de jubilación, en la ley terrenal. Acá no. No. Y hay una frase que o sea, es mía, ¿no? No sé si lo vi o lo copié. La mejor inversión en la vida es servir a Dios. Y no lo tome como que usted tiene que estar como alguien dedicado como Pablo, no, al 100% en el ministerio. Estamos hablando de que conforme al llamado que Dios le ha hecho a usted, su vida se dedique a dar honor a Dios. Si usted es un negociante ahí en ese mundo, con los otros negociantes de testimonio de Cristo, si es un policía, si es un militar, si es un político, sírvale a Dios en ese sector. Dé honor a Dios en ese sector. Si es un médico, de igual manera. Por ejemplo, yo no soy médico. Me hubiera gustado, ¿no? Pero Dios dijo no. Y entonces mi círculo de social de influencia son los médicos. Yo no tengo, es más, no tengo ni amigos médicos, ¿sí? Entonces, pero hay otros hermanos y hay pastores, ¿no? Que también son médicos y su círculo de influencia de ministerios en ese campo. Otros son profesores universitarios, otros son vendedores, negociantes, otros tienen tienda, otros son trabajadores públicos, otros son, ¿cómo decir? ¿Cómo es de negocio propio? ¿Cómo es de emprendedores? Ujú. Entonces, sea en donde estemos, la mejor inversión es darle honor a Dios. Sí. Y ahí tenemos a nuestro hermano Alfredito, que creo que es el más mayor de todos. Tiene 82, tiene, ¿no? Hermano Alfredo, sí, 82 años. Todavía está joven. Hermano, espiritualmente uno sigue siendo joven. Uno, doy gracias a Dios en primer lugar que Él me ha hecho un varón, así como acaba de decir usted, en cualquier sitio somos útiles, en cualquier sitio, como sea el talento que nos ha dado, o de repente Dios nos ha dado la superación, pero es superar, también tenemos que compartir, tenemos que dar. Entonces, presenta cualquier necesidad de otra persona y llega, no va a decir mañana te doy, sino el día que se presentó esa necesidad, que ser útil para esa persona que Dios me presentó, porque no viene esa persona por sí, sino viene porque Dios ya puso en el camino. Entonces tenemos que ser útiles. Ahora, con relación a que el desánimo, no tenemos que nunca desanimar. Yo tengo 82 años y Dios, le agradezco que Dios me ha dado la vida. ¿Hasta cuándo me dará la vida? Pero hasta el momento que el último suspiro, porque Dios es fiel para con nosotros. Y nosotros, ¿por qué nos vamos a ir por otro lado? Si nos escogió. A mí, por supuesto, usted sabe de dónde me sacó. Me sacó del alcohol, me sacó de diferentes, de las malas palabras, de las mentiras, de todo.
para llegar a ser un hombre recto. Quisiera ser más recto, pero Dios tiene que seguir al pie del cañón, seguir adelante, porque Dios, así como nos da la comidita todos los días, así también tenemos que agradecer por ese pancito que hay en la mesa. Ese es mi hermano. Amén. Gracias. Gracias, hermano Alfredito. Hermana Fidelina, ¿qué opina de lo que estamos hablando? Compártanos. Ay, querido pastor y hermanos y hermanas, bueno, no sé si el resto de hermanos saben, pero yo estoy acá en mi pueblo, estoy a cargo de la coordinación de la congregación de acá de mi pueblo. Y yo ahora le comprendo, pastor, porque bueno, yo no soy pastora, ¿no? Pero está a mi cargo esa congregación. Y es bien duro, pastor, bien difícil. O sea, algún momento yo dije, ¿por qué Dios permite que yo esté al frente de un grupo de personas que creo que así como alguna vez somos todos, ¿no? A veces insensibles, a veces no cumplimos. O sea, yo le veo como que la obra le vemos como algo secundario, que yo comparo y he hecho el análisis. Si fuera un trabajo en el que yo debería cumplir con cierto reglamento, normas, lo cumplo porque es un trabajo, ¿no? Pero cuando se trata de la obra, ahí no lo hacemos, o sea, y si es que sale bien y si no sale también. Entonces, yo sí le veo muy duro, pastor, el rol que ustedes hacen, porque si de verdad el Padre les llama, como usted dice, es un llamado de Dios, pero, o sea, yo a veces no entiendo por qué le llama a uno a unos lugares donde a veces uno siente que no hace nada, o sea, siente que no puede inspirar al resto, no puede unir, no puede, lo más que hace es orar, pero a veces se siente así. No sé si tal vez el pastor sintió alguna vez así, pero yo sí me he sentido así ahora que estoy al frente de la congregación. Y pues, obviamente, es una situación humana, ¿no? Pero admiro mucho la labor que hacen los pastores. Eso, estimado pastor. Sí. Pablo no fue Superman. Por ejemplo, en 2 Corintios 1, capítulo 1, ahí habla de que perdió las esperanzas de vivir. ¿Sí? Romanos 7 también habla de las debilidades que tiene, con las que lucha. Entonces, o sea, lo que apreciamos en Hechos es que Dios usa gente humilde, sincera, que se consagra a Él para ministrar con poder. Y esto es de la vida, de toda la vida. O sea, momentos difíciles, el pastor va creciendo con la iglesia, los siervos van creciendo con la iglesia, ningún pastor la sabe toda. Hay muchas cosas que, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso he ido madurando en cuanto a mi forma de ver el ministerio, por la experiencia misma, por el conocimiento y por todo lo que Dios me ha ido enseñando. Pero cuando yo empecé a los 20 años, yo, o sea, tampoco era un ignorante, pero había como es muchísimo por aprender, muchísimo. Pero Dios me usó en su gracia, me ha ido usando. Y eso es lo que tenemos en la vida de este varón. Ujú. ¿Cuál era el fundamento, hermanos, de su motivación? Primera de Corintios 9:16. ¿Puede leer la hermana Susana, por favor? Primera de Corintios 9:16. Amén. Dice, porque si predijo el evangelio no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacer, pues ay de mí si no predico el evangelio. Ajá. O sea, él tenía bien claro cuál era su misión. Y su misión, o su razón de ser como creyente, era predicar el evangelio. Había una urgencia diaria para que más personas conozcan de Jesús. Entonces,
el ministerio tiene diferentes matices, hermanos. Como decimos, siempre hay una oveja negra. Siempre hay alguien que nos da dolores de cabeza. Y de todas las iglesias que fundó el apóstol, Dios le permitió fundar, la que más dolor de cabeza le dio fue la iglesia de Corinto. Y la que era como su corona, digamos su trofeo, fue la iglesia de Filipos. Él amaba a todas las iglesias, pero había un pero. Entonces el ministerio tiene todas esas facetas, ¿sí? Que están ahí. Hermanos que pudiendo crecer no lo hacen, pero que al fin y al cabo son los que están perseverando, son los que están ahí. Hermanos que han madurado y cuando ¡pum! Se van al mundo. Hermanos que usted los crió en el camino de Dios y luego se van contra usted. Todas esas cosas están en el ministerio y Pablo las experimentó. ¿Sí? Otro fundamento. Creo que este es el más conocido. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me llamó y aquí estoy. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. No lo sé. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el Evangelio hacia los gentiles parte de qué capítulo, mis hermanos? En Hechos. La narración del Evangelio hacia los gentiles. ¿De qué capítulo parte de Hechos? Del 2. O sea, hacia los gentiles. ¿Qué dijo? ¿12 o 2? 13. Capítulo 13. No se olviden, ¿no? La predicación hacia los gentiles parte desde el capítulo 13. Sí, hacia lo último de la tierra. Vamos a ver. Miren ahí, entonces tenemos el testimonio a los confines de la tierra. Capítulo 13:1 al 28:1. 13:1 hasta el final, ¿no? Al 28. Entonces vamos a ver ahorita el primer viaje misionero de Pablo, del capítulo 13:1 al 14:28. El primer viaje misionero del apóstol Pablo. Bueno, ahí tenemos una vez más el mapa mundi. Acá tenemos Europa, tenemos Asia, donde está China, Rusia, Mongolia. Tenemos acá África. Por aquí está Afganistán. Y en esta parte donde está el color del mapa es donde se realizaron los viajes misioneros. Vamos a ver. Sí se ubican, hermanos, ¿no? Bien. Vamos a ver. El primer viaje misionero parte de la iglesia de Antioquía. Tenemos aquí la iglesia en Antioquía.
La línea azul es la ruta del viaje de ida, del primer viaje misionero. Miren, de Antioquía llegan a la isla de Chipre. Tenemos aquí Salamina. Luego van a Pafos, en la misma isla de Chipre. Van recorriendo la longitud de toda la isla, ¿no? No se olviden, ¿no? De Antioquía bajan a Salamina, a la isla de Chipre. Luego van a Pafos. Pudiéramos decir toman un avión, pero no tomaron un avión. Toman un barco del primer siglo, no era un crucero, con todas las comodidades que podemos ver en los cruceros, no. De Pafos llegan a Panfilia, al sector de Panfilia, a la ciudad de Perge. De ahí llegan a Antioquía de Pisidia. Acá es la Antioquía de Siria. Llegan a Antioquía de Pisidia, se trasladan a Iconio, a Listra y terminan su primer viaje en Derbe. En Derbe. Fijémonos en la ruta, la línea azul, el viaje de ida. Listra y terminan en Derbe. La estrategia que se puede observar es la siguiente. Siembra, va sembrando la palabra, la gente va creyendo, y luego se regresa por el mismo camino para fortalecer lo que había sembrado. Entonces de Derbe regresa a Listra la línea Tomate. La línea Tomate es el regreso del primer viaje misionero. Luego va a Iconium, Antioquía de Pisidia, Atalia en Perge, y de Atalia regresan directo a Antioquía. Esa es la ruta del primer viaje misionero. La azul, el viaje de ida, y la línea tomate, el viaje de regreso. Todo parte de la iglesia de Antioquía de Siria. Todo parte de ahí. Ujú. Bien. Muy importante la estrategia de lo que vamos a ver. Sí. Eso es en el mapa, ¿no? Para ubicarnos cómo fue. Sí, cómo fue. ¿Cuál es la estrategia? Primero se da una labor de evangelismo o siembra. O sea, no vamos a discipular ni capacitar, sino vamos a evangelizar para que la gente llegue a los caminos de Dios. Miren ahí. Empieza en el capítulo 13 de Hechos. Todo lo que está con esta rayita encuadrado con verde y amarillo son los lugares por donde ellos empezaron y fueron viajando. Sí, estoy en Hechos 13, ¿no? Miren. Se da en la Antioquía, perdón, en la iglesia que estaba en Antioquía. Y ahí había profetas y maestros. Y dice la palabra en el verso 2 que mientras adoraban o servían y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Sí? ¿En dónde se dio esto?
en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Antioquía de Siria o de Pisidia? ¿Cuál era? De Siria, pastor. Antioquía de Siria, ¿ya? Entonces, es en un tiempo de adoración, de ministración, donde el Espíritu Santo habla. Pudo haber sido audiblemente, ¿sí? Y los primeros misioneros foráneos, escogidos por Dios, llegan a ser Bernabé y Saulo. Ujú. Fíjense que ellos hacen una ceremonia de envío. Y ahí dice, ¿no? Hechos 13:3, que después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Mm. Ahora bien, ¿quién envió a Bernabé y Saulo para la misión? ¿Quién envió? Jesucristo. Ya, aquí es el Espíritu Santo. Porque fíjense, ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron, etcétera, etcétera. Es el Espíritu de Dios quien los envía. Y es la iglesia quien confirma, ¿sí? Quien está ahí para respaldar ese llamado que Dios había hecho a estos dos varones. Fíjense en que el primer viaje solamente fue de 2 personas. Y uno diría, bueno, poquito, ¿no? ¿Por qué no fueron más? Bueno, porque a Dios le plació mandar a 2, y no a 12 ni a 7, a 2. Todo lo que está en el recuadro de verde y amarillo son los lugares que fueron recorriendo, lo que ya vimos en el mapa. Seleucia, Chipre, Salamina, ya, Pafos, estamos en Hechos 13, ¿no? Llegan a Perge de Panfilia, Antioquía de Pisidia, y en cada lugar suceden circunstancias diferentes al anterior lugar. No se repite lo mismo, no se repite lo mismo. Miren. Luego van a Iconio, estamos en Hechos 14, Listra, Hechos 14:8, y finalizan en Derbe, en Derbe. Hasta Derbe es el viaje de ida. Fijémonos en el mapa. Salen de Antioquía, la isla de Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Es lo que acabamos de ver en el texto. ¿Sí? Bien, esa es la labor de siembra. O sea, lo que ellos fueron es a predicar el Evangelio de Cristo por medio del poder de Dios. Hubo sanidades, hubo exorcismos, y Dios usó a estos 2 varones para ministrar. Prácticamente son misioneros con mayúsculas. Fueron a lugares blancos, no habían iglesias establecidas ahí. ¿Cómo lo hicieron? Por favor, leamos los detalles en esta parte de Hechos. Bien, luego de la siembra viene lo que es el fortalecimiento y establecimiento de la iglesia local. Fíjense en que en el verso 20 termina
el viaje de ida. Pero a partir de Hechos 14:21 empieza el viaje de regreso. Estamos en el primer viaje misionero de Pablo. ¿Y qué es lo que pasa en este viaje de regreso? Aquí hay mucha atención, hermanos. Dice, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, o sea, en Derbe, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, se regresaron por donde vinieron. ¿Cuál fue el propósito de este tiempo? Fortalecimiento y establecimiento de la iglesia local. Miren ahí. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Fortaleciendo los ánimos. Veamos qué dice la Nueva Traducción Viviente. Estoy en Hechos 14:22, donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. ¿En qué etapa estamos? En la etapa del discipulado, del fortalecimiento. La primera etapa, el evangelismo, la siembra del evangelio. Y ahí es donde debemos tener en cuenta la parábola del buen sembrador, que hay diferentes tipos de corazones que receptan el evangelio. Unos son puro piedra, otros son piedras de espinos, otros son espinos con un poco de tierra y otros son la tierra que produce al 100 por 1. Entonces la parábola del sembrador puede darnos luz en la manera en cómo avanza el evangelio, narrado en Hechos. Entonces en la prédica que se dio, ahí nos dice en el verso 21, que después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, o sea, seguidores de Cristo, ya, regresaron para fortalecerlos. Aquí es importante, hermanos. A los bebés espirituales hay que cuidarlos como bebés. Sí. Los animaron y les enseñaron las privaciones que hay que sufrir por entrar en el reino de Dios. Miren aquí, hermanos, solo con este verso queda sin piso, ¿sí? La enseñanza de que el cristiano no debe sufrir porque es hijo de Dios. Queda sin piso, hermanos. ¿Sí? Entonces, en el 23, la palabra dice, Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Ancianos. Bueno, se está refiriendo a pastores, obispos o ancianos. O sea, también nombraron ancianos en cada iglesia local. Nombraron ancianos, nombraron líderes. Y bueno, aquí es donde podemos ver que, o sea, el ministerio de estos dos varones empezó a dar un fruto porque, en primer lugar, se agrupó un poco de gente que creyó en Cristo. Y ahora se empieza a formar la iglesia local. Y una iglesia local no puede seguir adelante sin la dirección de ancianos, de gente que está dirigiéndoles. ¿Y ellos qué hacen? Nombran ancianos. Nombran ancianos. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor. Es lo que hoy se llama la ordenación pastoral, la confirmación pastoral. ¿En quién habían puesto su confianza? O sea, miren,
Tanto Pablo y Bernabé oraron fuertemente por el establecimiento de estos nuevos líderes, porque Pablo y Bernabé solamente eran misioneros que establecían y luego se iban. Pero ¿quiénes iban a continuar la obra del avance de la iglesia? Los ancianos, los líderes. ¿Sí? Bien, el tercer punto de la estrategia es llegar a dar un informe de la labor realizada a la iglesia que les estaba respaldando. Y ahí tenemos en Hechos 14, 27 al 28. Hermano Jorge, ¿puede darnos lectura, por favor? Amén. Ujú. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Ok. ¿A quién informaron? ¿A quién dieron este informe? A la iglesia, ¿Cuál iglesia? Antioquía. Antioquía. Antioquía de Siria. Entonces aquí miren la estrategia. Miren ahí. Primero, evangelizaron. Segundo, fortalecieron y establecieron la iglesia. Organizaron al grupo de creyentes en iglesias locales, nombrando ancianos. Y tercero, rindieron informe a la iglesia que los envió. Ujú. No se olviden esos 3 puntos claves ahí. Eso es lo que podemos ver en el viaje misionero. Y teniendo en cuenta, hermanos, que en cada lugar que ellos fueron predicando, cada lugar tenía sus particularidades. En unos, recibimiento amplio; en otros, discusión acalorada de doctrina; en otros, persecución. Ujú. Y es muy importante para su estudio que tome en cuenta mucho los verbos que se usan allí. Por ejemplo, caminaban, predicaban. Entonces, eso nos hace tener en cuenta el sentido del tiempo y el espacio. Ujú. El tiempo y el espacio. Ok. ¿Preguntas, hermanos? Por favor, ¿sí estás, Tatiana? Tatiana, ¿sí está? Sí, Paz. Ya, hazme un favor. Dame tomando lista y anotando en una hojita los nombres de los asistentes. Ya, Paz. Espera un rato que voy a coger una hoja y un papel. Sí, ahí, hasta que terminemos. Ya. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Pastor, caso mío, podría decir la misión que estamos por ahí. Aquí entiendo que Pablo predicaba y se convertían, y a lo que va viajando. Y en el regreso va fortaleciendo. Ya. En caso de nosotros, ¿qué sucedió? Porque en las comunidades se ha dado full estudio, niños, mayores, adultos. Muchos decidieron seguir a Cristo, pero a la larga nunca llegaron a la iglesia. Fuimos ayudados por muchas personas, que incluye usted, pastor de la Iglesia Santísima Fe. Con los niños hemos hecho ministerios, pero a la final no tengo nada.
se puede decir que está sembrado, o cómo lo entiendo ahí, que en un momento tendremos que volver a volver a armar programas para cosechar, o de cómo se puede entender en este caso. La palabra Como- está sembrada. Y Amén. uno debe entender que cuando Jesús explicó la parábola del sembrador, uno tiene que ir con esa mente cuando va a sembrar. Una semilla cae en la piedra, corazones de piedra. Otros caen en medio de espinos, otros en un simple lastre y otros en una tierra fértil. Entonces, la misión cumplida está. Predicamos el Evangelio. Y quienes sean los verdaderos creyentes, posiblemente ahora no sea el tiempo de cosechar, quizás más adelante, pero la palabra va a ir germinando. Esa es la esperanza. Y trabajar sí se da con gente que realmente da muestras de que es tierra fértil. Ajá, y si ya no hay resultado, pues ir a otro lugar. Y saber de que Dios se mueve de una manera misteriosa que a veces ni cuenta nos damos y Él está operando. Ujú. Eso, pastor. Amén. Bueno, hermana Susana, era Susana, estaba, que está con José Casillas del nombre. ¿Tiene alguna Sí. pregunta, hermana? Bueno, no podría decir pregunta, ¿no? Pero sí es bien cierto esto que dice de la etapa del sembrador. Muchas de las veces se les explica. Tal vez yo pienso que no es el tiempo de Dios cuando uno se les avisa de la palabra de Dios, porque también no, he tenido entendido que cuando es el tiempo de Dios, al hermano que se le predica, se le dice, él busca más a Dios, pero también aquí, según como usted nos dice, el fortalecimiento, tenemos que nosotros como personas ya un poco más maduras en las cosas de Dios, animarles, explicarles, no permitirles que se queden ahí, porque también cometemos un error de que les avisamos de la palabra y no les explicamos qué más sigue. Yo creo que también esa es una parte fundamental para cada cristiano que va haciéndose nuevamente, porque a veces les dejamos allá, les predicamos, les hacemos aceptar a Cristo y se acabó. Esa es también una falla nuestra. Y ahora que vamos entendiendo, yo pienso que sí, aquí que nos dice a la iglesia que les apoyaba Pablo, ¿no? Yo pienso que tenemos que apoyarnos y apegarnos, yo creo que al pastor y preguntarle, bueno, ¿qué estamos pasando? ¿Cómo estamos? Yo en esta parte le entiendo así. Entonces, animarnos de unos a otros, es verdad, hay veces hay corazones duros o a veces no entendemos, no sé, pastor. Creo que también me estoy equivocando o le entiendo así. Está bien, el ministerio es así. No todos aceptan el Evangelio o a veces son falsas expectativas del Evangelio. Léasen la parábola del sembrador, mis hermanos, y vean Y que hay también personas que parece que están, pero Jesús mismo dice, ¿no? Los afanes de este mundo, los deseos de la carne, pues hacen que prefieran eso y no avancen. Pero la tierra que cayó, perdón, la semilla que cayó en buena tierra es de aquellos que oyen la palabra, la ponen por obra y siguen a Jesucristo de todo corazón. Y Y también que viva pienso el otra Evangelio, cosa, hermano. pastor. Sí, diga. También pienso otra cosa porque también digo cuando uno busca más de Dios, hay cosas que le van pasando más y más y más. Pareciera que es que Dios prueba o es que yo soy necia para que me siga pasando las cosas.
también siempre he pensado en eso una parte, digo, no entiendo yo qué Es es que la vida. justamente aquí está diciendo Pablo en la segunda etapa del fortalecimiento. Les enseñaba diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ya está dicho ahí. Y todo hijo es probado de diferentes maneras, no de la misma manera. Yo tengo pruebas que quizás usted nunca pase. Usted ha vivido pruebas que quizás yo nunca las pase. Pero que todo creyente es probado en la fe. Todos la tenemos. Pero pastor, ¿cómo entiendo yo ahí que son pruebas de Dios? Por ejemplo, que cuando algo te pasa y yo me siento tranquila, ¿eso es de Dios? O cuando algo me pasa, me siento frustrado, me siento con ira, eso ya no viene de Dios. ¿Cómo me doy cuenta yo ahí que son pruebas que vienen de Dios? Cuando mis fuerzas humanas no avanzan más. Total dependencia en Dios. Mis fuerzas humanas no pueden darme sanidad. No pueden cambiar el mal comportamiento de mi hijo. No pueden cambiar el mal comportamiento del esposo o de la esposa. Cuando viene gente agresiva y quiere hacernos daño. Si ustedes manejan, cuando hay personas que quieren chocarle a propósito a usted. Cuando hay un vecino que quiere robarse medio metro de su terreno. Entonces son momentos de oposición en general. Y a veces una oposición invisible que está ahí, una oposición diabólica. Como usted dijo, mientras más busco de Dios, con más problemas me encuentro. Por eso les indiqué el fundamento del apóstol Pablo con el que se manejaba. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces cada circunstancia es particular y ahí es donde lo que acabamos de ver recién, ayuno, oración, palabra, servicio. Yo podría acudir a un consejero que me dé orientación, pero la última palabra la tiene Dios y cuánto yo tenga comunión con Él. Para no hacer tonteras, hermanos. Porque el paso para dañarnos y alejarnos de los caminos de Dios está ahí. Es tan facilito de corrompernos. Bueno, mis hermanos, hemos terminado. Ha llegado la hora de que nos vayamos a descansar o a seguir en nuestras labores. Y gracias, hermanos, por este tiempo. Sigamos estudiando, que tengamos un buen fin de semana, perseveremos. Tome nota, estudie, relea, analice y pida al Señor dirección. Conforme a lo que usted esté viviendo, Dios responde, hermanos. Dios responde de muchas maneras. Eso lo dice la Biblia. Vamos a orar, mis hermanos, para terminar este tiempo y pues despedirnos. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y quiero pedirle por favor a la hermana, a Tatiana, por favor, que nos despida en oración. Vamos a orar, mis hermanos. Si está Tatiana. No está Tatiana. Daquelita, que nos despida en oración. Ya. Vamos a orar. Oremos. Papito Dios, te damos gracias por este día que nos has bendecido. Gracias por este tiempo de aprender de tu palabra. Bendícenos y protégenos. Y gracias por todo y bendícenos el pan de cada día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hasta luego, mis hermanos. Pasen bien. Cuídense mucho. Y pues nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos y todas. Bendiciones, pastor. Gracias.